Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Guillermo IX de Aquitania. Él fue duque de Aquitania y de Gascuña, además de conde de Poitiers, siendo uno de los nobles más importantes y destacables de su tiempo, que logró un importante florecimiento cultural dentro de sus dominios, pasando a la historia por ser el abuelo de la conocida reina Leonor de Aquitania, además de por ser un talentoso trovador y por su escandalosa vida privada. Esta biografía es realizada por petición de Lazarus y Martín Tello. Guillermo de Poitiers nació el 22 de octubre de 1071, posiblemente en el condado de Poitiers, actualmente en Francia. Fue hijo del duque Guillermo VIII de Aquitania y de la tercera esposa de este, la duquesa Hildegarda de Borgoña. El matrimonio tuvo dos hijos en común, Inés y Guillermo. El niño tenía aparte una medio hermana que también se llamaba Inés, nacida del segundo matrimonio de su padre con la duquesa Matilde de la Marche. El nacimiento de Guillermo fue una gran alegría dentro de la corte ducal, debido a que al fin había nacido el ansiado heredero varón, celebrándose una gran celebración en honor al recién nacido. Aunque esa gran felicidad pronto se vería empañada, ya que el pequeño príncipe pronto sería considerado como un hijo ilegítimo ante los ojos de la Iglesia Católica, debido a que su padre había repudiado a sus dos primeras esposas tras acusarlas de ser infértiles, casándose así en terceras nupcias con Hildegarda de Borgoña, una mujer mucho más joven que él y con la que compartía estrecho lazo de sangre. Ante esta situación, el duque Guillermo VIII partió hacia Roma con la intención de convencer al Papa Alejandro II de que reconociese como válido su matrimonio con la duquesa Hildegarda y que sus hijos fuesen reconocidos como legítimos, consiguiendo así la aprobación papal que le permitió el reconocer a su único hijo varón como el heredero de los ducados de Aquitania y de Gascuña, además del condado de Poitiers. Por tradición familiar, Guillermo recibió una exquisita educación en una escuela adjunta a la catedral de Poitiers, recibiendo así clases de la mano de distintos eruditos que le enseñarían latín y oratoria, que era la educación que se impartía por aquel entonces, además de recibir clases de poesía y de música por parte de distintos poetas y artistas. Guillermo pronto sería muy admirado por sus profesores y por los demás alumnos, ante la facilidad que tenía para componer poesía y melodías, convirtiéndose rápidamente en un joven bastante popular por ser talentoso, agradable y caballeroso. El príncipe creció dentro de la corte que su padre poseía en la ciudad de Poitiers, la cual era bastante famosa en aquellos tiempos, siendo un lugar donde los demás nobles de la época enviaban a sus hijos para que fuesen bien educados y se convirtiesen en verdaderos caballeros, siendo una corte muy refinada, donde se llevaba a rajatabla las normas y estaba establecido un estricto protocolo que todos tenían que cumplir. Como era habitual, Guillermo también fue formado en el arte de la guerra, recibiendo así una estricta educación militar que le fue preparando para su futuro papel como gobernante. En el año 1086 falleció su padre, convirtiéndose así Guillermo en su sucesor bajo el nombre de Guillermo IX,
heredando los títulos de duque de Aquitania y de Gascuña, además del de conde de Poitiers, bajo el nombre de Guillermo VII. El nuevo duque apenas tenía 15 años de edad cuando se convirtió en el nuevo gobernante de tales dominios, y pronto se le empezó a buscar una esposa que le asegurase rápidamente la sucesión de tales ducados, quedando así comprometido con la noble Ermengarda d'Anjou, hija del conde Fulco IV d'Anjou, celebrándose esta boda en el año 1089. Para entonces, él tenía unos 18 años de edad en el momento de la unión, y ella unos 21. Pese a que su esposa fue descrita en la época como una mujer de gran belleza y bien educada, su matrimonio resultaría ser muy infeliz. Guillermo no solo sería conocido por ser un talentoso poeta y músico, sino también por ser un joven bastante mujeriego, llegando a tener escandalosos romances con distintas damas de la corte, algo que provocaría numerosas discusiones conyugales entre los duques. Según se cuenta, Ermengarda era una mujer bastante inestable mentalmente, llegando a tener serios y radicales cambios de humor, además de que solía controlar y atosigar a su marido. Es más, cuando los duques discutían, la duquesa abandonaba rápidamente la corte de Poitiers para encerrarse durante algún tiempo en un convento, aislándose así del mundo que la rodeaba. Después reaparecía sin más y sin previo aviso en la corte, comportándose como si nada hubiese sucedido. Ante esta situación matrimonial, Guillermo buscó la forma de repudiar a su esposa, alegando que Ermengarda era inestable mentalmente, además de infértil, debido a que durante todo su matrimonio, ésta no logró quedarse embarazada, consiguiendo que en el año 1091 su esposa fuese devuelta a la corte de su padre en Anjou y que su matrimonio fuese declarado nulo por la Iglesia Católica. Tras conseguir este deseado divorcio, Ermengarda se casó en segundas nupcias con el duque Alano IV de Bretaña, a quien le daría 3 hijos, aunque esta duquesa seguiría sufriendo de cierta inestabilidad mental durante toda su vida. Incluso algunos historiadores creen que pudo haber sufrido de esquizofrenia o de bipolaridad. Tras repudiar a su primera esposa, Guillermo empezó a buscar una nueva consorte, quedando así comprometido con Felipa de Tolosa, quien era la única hija y heredera del conde Guillermo IV de Tolosa. En el año 1094 se celebró la boda entre Guillermo y Felipa, teniendo para entonces él 23 años de edad en el momento de la unión, y ella 21. Se desconoce cómo se llevaron a cabo estas negociaciones matrimoniales, debido a que la vida de Felipa es un tanto contradictoria. Se sabe que ella abandonó la corte de Tolosa a una edad temprana, partiendo así hacia el reino de Aragón, donde supuestamente estuvo casada con un miembro de la familia real aragonesa. Incluso algunas crónicas la mencionan como la esposa del rey Sancho Ramírez de Aragón, algo que es imposible, debido a que este monarca estaba casado para entonces con la reina Felicia de Goussy, siendo más posible de que Felipa estuviese casada o comprometida con otro miembro de la familia real aragonesa. Su estancia en el reino de Aragón impidió que Felipa pudiese reclamar el condado de Tolosa cuando su padre falleció en el año 1094, siendo la gobernación ocupada por su tío Raimundo, quien pasó a ser conocido como Raimundo IV de Tolosa. La boda entre Guillermo y Felipa se celebró pocos meses después de la muerte del padre de la condesa,
un matrimonio que había sido ideado únicamente por intereses políticos, debido a que Felipa buscaba un marido que estuviese dispuesto a enfrentarse contra su tío y que le devolviese el condado de Tolosa, el cual le pertenecía por derecho propio, como única heredera del fallecido conde Guillermo IV de Tolosa. 2 años después de haberse celebrado esta boda, el conde Raimundo IV de Tolosa partió hacia la primera cruzada, dejándose a su hijo Beltrán como gobernante del condado de Tolosa. Ante la ausencia del tío de su esposa, Guillermo y Felipa partieron hacia dicho condado para reclamar los derechos sucesorios de su mujer, logrando así tomar tales dominios fácilmente en el año 1098. Un año después de este éxito militar, su esposa Felipa logró traer al mundo al primer hijo del matrimonio, un niño que se llamó Guillermo, el cual llegaría a ser duque de Aquitania y de Gascuña bajo el nombre de Guillermo X, además de ser conde de Poitiers bajo el nombre de Guillermo VIII. En el año 1101, el duque decidió partir hacia la primera cruzada, pese a que en un principio se negó a participar en tales campañas, algo que ocasionó que mantuviese una serie de tensiones con el Papa Urbano II, cuando éste hizo un llamamiento a todos los gobernantes y caballeros cristianos para que partiesen a Tierra Santa. Guillermo temía ser excomulgado o castigado seriamente por la Iglesia por su desobediencia ante el papado, especialmente cuando el rey Felipe I de Francia fue excomulgado por haber repudiado a su primera esposa, la reina Berta de Holanda, para casarse con Bertrada de Montfort. Así que, como era un vasallo de la corona francesa, pensó que tal vez podría acabar siendo excomulgado como su señor. Para poder financiar su partida hacia Tierra Santa, Guillermo cedió la gobernación del condado de Tolosa al primo de su esposa, Beltrán, a cambio de una importante suma de dinero, mientras que su esposa Felipa se vería obligada a regresar al condado de Poitiers para asumir la regencia de los dominios de su marido durante la larga ausencia del duque. Guillermo llegó a Tierra Santa tras realizar un largo viaje junto a sus tropas, participando así en distintas batallas junto a otros cruzados. Pero aquellas campañas militares fueron realmente desastrosas para los cristianos, y el duque perdió a muchos de sus hombres en el campo de batalla. Incluso numerosos caballeros y nobles acabaron siendo capturados, torturados e incluso ejecutados por el enemigo, como es el caso de la margravina de Austria, Ida de Forbach-Rattelberg, una mujer que destacó en su tiempo por partir ella misma junto a su propio ejército hacia Tierra Santa y que acabaría luchando junto a las tropas del duque de Aquitania. Pero por desgracia, ella, como otros tantos cristianos, se vieron afectados por una emboscada ideada por el sultán de Rum, Kilig Aslam I, en la ciudad de Heraclea Civistra, desapareciendo así dicha margravina en dicho combate. Algunas versiones dicen que murió luchando, en cambio una leyenda dice que fue obligada a servir como esclava en un harén. Guillermo fue uno de los pocos que logró escapar de aquella emboscada, aunque sí vería cómo muchos miembros de su mismo bando eran masacrados por el enemigo, logrando llegar hasta la ciudad de Antioquía de Lorontes, junto a 6 de sus hombres que habían formado parte de su séquito, siendo tan solo estos los que habían logrado sobrevivir. Tras pasar 6 meses en Antioquía de Lorontes, el duque logró regresar al condado de Poitiers, reencontrándose así con su esposa Felipa, naciendo tras su regreso 5 hijas,
de entre las cuales se destaca Inés, que fue reina consorte de Aragón, y un hijo llamado Raimundo, que fue un destacado noble de la época, que llegó a portar el título de príncipe de Antioquía. El matrimonio entre Guillermo y Felipa fue descrito como bien avenido por algún tiempo, aunque esto fue así porque su esposa hacía la vista gorda sobre las relaciones extramatrimoniales que mantenía el duque con otras damas de la corte. Incluso ignoraba los poemas que éste le dedicaba a otras mujeres, alabando su belleza y sus encantos, o cuando fardaba junto a otros caballeros de sus conquistas amorosas, centrándose la duquesa en la religión, mientras su marido hablaba de sus artes amatorias. Guillermo fue conocido por componer poemas y melodías basados en la mujer, la cual apenas era respetada por el clero ni por la sociedad de aquellos tiempos, sino tan solo vistas como seres peligrosos que solo sabían llevar por el mal camino a los hombres y que eran una fuente de pecado. Guillermo se crió bajo este pensamiento y, pese a ser un gran admirador de la belleza y del encanto femenino, en algunos de sus poemas se puede apreciar que también veía a las mujeres como un objeto de deseo o de entretenimiento. Incluso sus contemporáneos aseguraban que solía hacer chistes o bromas cuando se encontraba en compañía de otros caballeros, donde aseguraba que iba a fundar un convento formado únicamente por prostitutas y que tan solo las mejores de ellas podrían ser elegidas como prioras o abadesas. Pese a ser un tanto pícaro con sus poemas, chistes o canciones, Guillermo se centró más en hablar de la belleza, el encanto y de las virtudes de las mujeres, algo que ayudó a mejorar la visión que se tenía en aquella época sobre estas, consiguiendo que las mujeres empezasen a ser más respetadas y toleradas por la sociedad, surgiendo así el conocido amor cortés y las bases de una serie de costumbres caballerescas que se vivieron durante los siguientes siglos y que a día de hoy se siguen conservando, como ceder el paso primero a las mujeres, cederles el asiento, tratarlas de una manera cortés o hacer una reverencia. Tras regresar de la primera cruzada, Guillermo no solo se dedicó a componer poesía, también a administrar y a gobernar sus dominios. Él amplió el palacio de los condes de Poitiers, llegando a tener allí instalada una de las cortes más esplendorosas de la época, siendo la corte de los duques de Aquitania conocida por ser un lugar muy refinado y lujoso. El duque modernizó la administración de sus dominios, creando así puestos de administración separados para cada uno de sus ducados o para el condado de Poitiers, además de vivirse dentro de sus territorios un gran florecimiento cultural, llegando hasta su corte destacados poetas, músicos y trovadores de distintas partes de Europa, como poetas de Provenza, bardos de las Islas Británicas o literatos de la península ibérica, viviéndose una gran mezcla de culturas dentro de su corte, convirtiéndose así en el mecenas de numerosos artistas, además de ganarse una gran fama como trovador, siendo muy admirado por su talento y su gracia para componer poemas o para cantar. Guillermo no solo se centró en la administración y en el florecimiento cultural de sus dominios, sino que también intentó recuperarse económicamente de sus fracasos militares en Tierra Santa y quiso asegurar sus dominios, iniciándose un acercamiento con su anterior suegro, el conde Fulco IV d'Anjou, padre de su primera esposa, Ermengarda d'Anjou. Guillermo apoyó a su ex-suegro en las disputas que éste había iniciado contra su propio hijo y heredero, Godofredo IV d'Anjou, pero al interferir en tales asuntos, estos conflictos acabaron afectando también al duque de Aquitania,
y se vería obligado a entregar una serie de castillos fronterizos del condado de Poitiers a los condes de Anjou, aunque posteriormente pudo recuperarlos en el año 1109 tras la muerte de su ex-suegro, enfrentándose así contra el otro hijo y sucesor del fallecido conde, Fulco V d'Anjou, que era el medio hermano de Ermengarda d'Anjou. Guillermo también se mostraría en contra de la casa Lusignan, la cual se estaba apropiando de una serie de territorios vecinos poco a poco, aparte de que mantuvo una serie de tensiones con la corona francesa, al negarse a rendir homenaje al nuevo rey Luis VI de Francia, apodado el Gordo. En el año 1109, el duque reclamó de nuevo el condado de Tolosa en nombre de su esposa Felipa, iniciándose una serie de conflictos contra el primo de esta, el conde Beltrán de Tolosa, debido a que Guillermo inició nuevos reclamos sobre la herencia que le correspondía a su mujer como única hija y heredera que era del fallecido Guillermo IV de Tolosa. Beltrán se había convertido en el nuevo conde de Tolosa tras la muerte de su padre, el conde Raimundo IV de Tolosa, en el año 1105, pero Beltrán se negó a darle a su prima la parte de la herencia que le correspondía y que llevaba años reclamando. Es más, el propio Beltrán llegó a insultar, humillar y a expulsar a Felipa del condado de Tolosa, algo que fue muy doloroso para la duquesa y que provocó nuevos enfrentamientos entre ambas casas. En el año 1112 acabaría falleciendo el conde Beltrán, y como éste no tenía hijos, sus dominios fueron heredados por su hermano menor, el conde Alfonso Jordán. Aquel cambio de gobernante fue aprovechado por Guillermo, ya que Alfonso tan solo tenía 9 años de edad cuando se convirtió en conde de Tolosa y de Trípoli. Ante la debilidad que mostraba el nuevo conde, Guillermo logró conquistar el condado de Tolosa fácilmente en el año 1114, entregándole dicho condado a su esposa, pasando así su mujer largas temporadas en los dominios que le correspondían por derecho propio. Mientras su esposa asumía la gobernación del condado de Tolosa, Guillermo empezó a mantener una serie de disputas con la Iglesia, tras ser acusado de no pagar impuestos a la Iglesia en beneficio de las arcas de sus ducados, siendo por ello excomulgado por primera vez por la Iglesia católica. El obispo Pedro de Poitiers se presentó ante el duque para comunicarle la decisión que había tomado el papado sobre su excomunión, algo que hizo enfadar muchísimo a Guillermo, quien no dudó en desenvainar su espada ante el obispo y amenazarlo con matarle si era excomulgado, pero finalmente no cumplió con sus amenazas, aunque en cambio se le dedicó estas palabras al obispo: «Te odio tanto que no quiero enviarte tan pronto al cielo». Finalmente, Guillermo llegó a un acuerdo con la Iglesia y fue perdonado por el papado, pero tan solo un año después de este incidente, Guillermo volvería a ser excomulgado por la Iglesia tras secuestrar a la vizcondesa Amalberga de Lille-Bouchard, que era la esposa de su vasallo Amalarico I de Jotelegó. Según se cuenta, el duque sentía una gran pasión hacia esta vizcondesa y sus sentimientos parecían ser correspondidos, debido a que dicha dama no opuso resistencia cuando fue secuestrada por el duque, sino así instalada en una lujosa habitación de la recién construida Torre Maubourgeon en el Palacio de Poitiers. Guillermo tomó rápidamente a la vizcondesa como su amante
y le dedicaría numerosos poemas donde la llamaba la dangereuse, que significa la peligrosa. Incluso ordenó pintar un retrato de su amante desnuda en su propio escudo, el cual llegó a mostrar públicamente en sus futuras campañas militares. El duque llegaría a tener al menos 2 hijos con su amante, Enrique, que fue obispo de Soissons, y Sibila, que fue abadesa de Saintes. Se cree que los amantes también pueden haber tenido una hija llamada Adelaida, aunque algunos historiadores creen que esta niña pudo haber sido hija de la duquesa Felipa, casándose ésta con uno de los hijos que la vizcondesa Malberga había tenido con su marido, el vizconde, algo que ocasionaría que sea confundida como la hija de la vizcondesa, cuando en realidad sería su nuera. Mientras todo esto iba ocurriendo con la vizcondesa, un día su esposa Felipa regresó a Poitiers desde el condado de Tolosa, encontrándose así al amante de su marido campando a sus anchas por el palacio de Poitiers, como si fuese la auténtica consorte del duque, siendo algo que fue sumamente humillante para Felipa, quien rápidamente le comunicó al papado su situación y acusó a su marido de adulterio, algo que ocasionaría que el papado decidiese excomulgar por segunda vez a Guillermo. Una vez más, el obispo Pedro de Poitiers se presentó de nuevo ante el duque para comunicarle su nueva excomunión, una noticia que tampoco agradó demasiado a Guillermo, quien rápidamente agarró por el cuello al obispo mientras le exigía que le perdonase todos sus pecados, iniciándose así una discusión entre ambos hombres, donde el obispo aseguró que para ser perdonado el duque tendría que devolver a la vizcondesa a su marido. Pero Guillermo no estaba por la labor y le dedicó estas palabras al obispo: «Te crecerán rizos en la tonsura antes de que deje a la vizcondesa». Al ver que el duque no estaba dispuesto a abandonar a su amante, la duquesa Felipa, profundamente humillada, decidió retirarse a la abadía de Fontevraud, lugar donde coincidió con la primera esposa de su marido, Ermengarda d'Anjou, entablando a ambas mujeres una buena amistad. En el año 1118 falleció su esposa Felipa en la abadía donde había permanecido durante sus últimos 2 años de vida, siendo una muerte que ocasionó que su anterior esposa, Ermengarda d'Anjou, decidiese abandonar también la abadía para presentarse en Poitiers para reclamar su antigua posición como duquesa consorte, ya que quería vengar la memoria de su fallecida amiga, pensando de que con esta manera lograría expulsar a la vizcondesa a Malberga de la corte de Poitiers. Pero Guillermo no estaba dispuesto a reconciliarse con su inestable ex esposa y se negó rotundamente. Incluso Ermengarda se presentó en el concilio de Reims, celebrado en el año 1119, presentándose ante el papa Calixto II su caso, exigiendo el volver a ser la consorte del duque Guillermo IX de Aquitania, pero el pontífice se negó. Guillermo también intentó por su cuenta y en distintas ocasiones el ser perdonado por el papado, pero no sería hasta el año 1120 que el papa Calixto II le ofreció la posibilidad de levantarle la excomunión y de vivir en concubinato con su amada Amalberga, a cambio de que el duque partiese hacia la península ibérica para luchar contra los musulmanes, una idea que no le hizo demasiada gracia al duque, aceptando esta propuesta no solo para ser perdonado por la Iglesia y vivir tranquilamente junto a su amada, sino para evitar la presencia de su ex esposa Ermengarda d'Anjou, la cual se presentaba en el palacio de Poitiers
cuando a ésta se le antojaba, para reclamar su antigua posición como duquesa consorte, convirtiéndose en una verdadera pesadilla para Guillermo. El duque de Aquitania se uniría a las tropas del rey Alfonso I de Aragón, apodado como el Batallador, luchando así junto a dicho monarca contra la amenaza musulmana, participando en la batalla de Cutanda o en la toma de Calatayud. Es más, durante estas campañas militares recibió como regalo un jarrón que posiblemente procedía de la taifa de Zaragoza y que años después pasaría a su nieta, Leonor de Aquitania, la cual acabaría entregando posteriormente este jarrón a su primer marido, el rey Luis VII de Francia, como regalo de bodas, conservándose este jarrón a día de hoy en el Museo del Louvre. Tras estas campañas militares en la península ibérica, Guillermo regresó al condado de Poitiers, donde mantuvo una serie de discusiones con su hijo Guillermo, el cual no aceptaba la presencia de la concubina de su padre en la corte ducal, pero finalmente estos conflictos entre padre e hijo llegaron a su fin cuando su vástago fue casado con Leonor de Chatalegault, que era una de las hijas que la vizcondesa Amalberga había tenido con su marido, el vizconde Amalarico I de Chatelegault. Siendo un matrimonio aparentemente feliz, naciendo de esta unión la famosa reina Leonor de Aquitania. Tras vivirse esta reconciliación entre padre e hijo, Guillermo se centró en la gobernación de sus dominios, pero en el año 1122 acabaría perdiendo el control del condado de Tolosa, el cual había pertenecido a su fallecida esposa Felipa, siéndole este arrebatado por el primo de su difunta mujer, el conde Alfonso Jordán. El duque de Aquitania no hizo ni el más mínimo esfuerzo por recuperar aquel condado perdido, centrándose únicamente en sus propios dominios, hasta que finalmente falleció a causa de una breve enfermedad el 10 de febrero de 1127, a los 55 años de edad, en Poitiers, y sus restos mortales descansan en la abadía de Saint-Jean de Montineuf, de dicha ciudad, en Francia. Guillermo fue un duque que es recordado por ser el abuelo paterno de la reina Leonor de Aquitania, quien llegó a ser una de las mujeres más importantes de su época, debido a que no solo fue duquesa titular de Aquitania y de Gascuña, o condesa titular de Poitiers, sino que también fue en primeras nupcias reina consorte de Francia y en segundas nupcias reina consorte de Inglaterra, además de ser madre de importantes reyes. Pese a que Guillermo es prácticamente recordado por su nieta, este duque también tiene su propio mérito, al ser uno de los hombres que lograron que la figura de la mujer empezase a ser más respetada y tolerada por la sociedad de la época, surgiendo así tiempo después el conocido amor cortés, del que tanto habló y disfrutó su nieta Leonor. Este duque nació en una época donde las mujeres no valían nada y eran vistas como verdaderas fuentes de pecado, pero él logró que se empezase a valorar más el encanto y las virtudes femeninas, además de que mejoró el trato que las mujeres recibían, estableciéndose así una serie de modales hacia la mujer que perduró durante siglos y que se sigue practicando a día de hoy por parte de algunas personas. Además de que Guillermo fue considerado en su época como un talentoso y brillante trovador, dejando como legado algunos de sus poemas que son bastante apreciados por los historiadores. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Guillermo IX de Aquitania.
Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a Lazarus y a Martín Tello también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otros gobernantes que hayan destacado por ser talentosos trovadores, poetas o músicos. También quisiera mandar un afectuoso saludo a Araceli Corona. Y con esto me despido. Hasta la próxima.